Bienvenidos a nuestro programa de Reflexiones para la Vida, un dicho y un versículo de la Biblia. Qué bonito es estar siempre cerca del Señor, donde encontramos la luz y la fuerza con la fe que tenemos y el don que Él nos da de esta misma fe. Tenemos las ganas de vivir, de luchar, de trabajar. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida, su servidor y amigo, Padre Chuy. Qué bueno que están con nosotros aquí en Reflexiones para la Vida. El que quiera azul celeste, que le cueste, dice el dicho popular. Estamos en un dicho que es como un evangelio chiquito. La sabiduría popular nos enseña que conforme las experiencias de los ancianos se fueron compactando, nos las transmitieron en dichos populares, y este dicho nos viene muy bien en estos días donde nos estamos preparando en la iglesia para la llegada del Espíritu Santo. Litúrgicamente celebramos después de la resurrección la fiesta de Pentecostés y estamos en oración justamente aquí frente al Santísimo Sacramento en nuestra parroquia. Estamos todos los días en turno de una persona o dos, con la distancia, la sana distancia por supuesto. En oración no podemos dejar de orar, debemos de orar más. Cuando nos dijeron quédate en casa, no nos dijeron que tu casa sea una cárcel, tu carcelero y tú mismo tu verdugo, al contrario. Jesucristo invitó a la iglesia desde el inicio: oren para poder resistir y estén atentos, repetirá después San Pedro, velen, estén atentos porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe. Pues así nosotros también estamos frente al Santísimo en la parroquia de la Sagrada Familia y en todo el mundo estamos en oración. 12 horas frente al Santísimo. La primera semana, cuando se anunció la pandemia, nosotros hicimos 24 horas frente al Santísimo, en oración en casa, pues los que están en su casita en oración, pongan su altar, su Biblia, una vela encendida, la imagen de Cristo crucificado o resucitado, la Virgen María, un santo, y esto nos ayuda a recordar que el santo puede ser tú también, continuando el caminar de estos santos que siguen a Jesús. Y nosotros justamente seguimos a Jesús, ejemplo también de la Virgen María, que se esforzaron. Por eso el dicho popular es: el que quiera azul celeste, que le cueste. En esta sociedad consumista, hedonista, en esta trampa de la ludopatía, de esa adicción al placer, de repente alguien nos engañó, nos dejamos engañar y caímos en la trampa de que todo es fácil. No, la vida tiene subidas y bajadas. Entonces tenemos que entender que, y si los ancianos nos lo enseñaron en este dicho popular, en esta sabiduría ancestral que nos la transmiten en una frasecita, ni siquiera es un gran discurso, un libro, no, el que quiera azul celeste, que le cueste. Y desde niños nos tienen que enseñar, y hoy más que nunca los niños los tenemos que educar en la resiliencia. Hemos hablado mucho de la resiliencia y hoy más que nunca se necesita resiliencia, capacidad de enfrentar la adversidad con creatividad. También de bajada hay que tener cuidado porque te puedes trompicar. Hay un dicho que también dice: ¿a quién le dan pan que llore? ¿No? A todos nos gusta, como dicen en mi rancho, vénganos tu reino. Claro que a todos nos gusta recibir. ¿A quién le dan pan que llore? Pero a veces nos toca dar pan, a veces nos toca sacrificarnos, esforzarnos. Y esa parte, la publicidad y la mercadotecnia no nos lo va a decir, ¿no? Al contrario, te hace creer que tú eres y tienes derecho a recibir todo. Pero, por otro lado, no te dicen que te van a poner a trabajar y te van a poner de manera desmedida a sacrificar hasta tu vida para que vayas a consumir también de manera desmedida y que te transformes en un consumidor compulsivo y caigas en la ludopatía, es decir, en la adicción al placer por el placer. Y hay muchas formas en las que se manifiesta esta enfermedad de la adicción al placer.
Son de hecho 7 pecados capitales, desde el orgullo, la vanidad, la soberbia, el narcisismo, el egoísmo, el individualismo, la lujuria, la gula, la embriaguez, la ira, la envidia, la avaricia, el chisme, difamación, mentira, que todo gira en torno a tu beneficio egoísta. Pues no, resulta que en la vida, pues la vida tiene subidas y bajadas y tienes que en algún momento sacrificarte, dar, recibes. Es una dinámica muy hermosa que te ayuda a salir de tu egoísmo y entonces encontrar la verdadera paz, la verdadera felicidad, la verdadera alegría, porque lo otro lo único que te lleva es a destruirte porque quieres más placer, más placer. No existe, por ejemplo, para el adicto al alcohol, la última copa que calme su ansiedad. Entonces tenemos que aprender a dar el otro paso. Cristo nos enseñó en la cruz a dar la vida por los demás. Y además Él nos dijo, el reino de los cielos se consigue con esfuerzo. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar esta reflexión que nos enseña Jesús ya en un versículo de la Biblia. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Reflexiones para la Vida. Jesucristo nos enseña que el reino de los cielos se consigue con esfuerzo. Y fíjate la diferencia entre lo que dice Satanás y lo que dice Jesús. El mismo Satanás tentó a Jesús al inicio de su misión y le dijo, si te hincas y me adoras, te daré todo el poder, todo el placer, todo el dinero, fama y fortuna. Jesucristo contesta, apártate de mí, Satanás, no solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces Jesús comienza un proceso ya desde que, dice San Pablo, Cristo siendo Dios se hizo hombre y quiso caminar entre nosotros, nos quiso enseñar cómo vivir, porque tal vez yo entiendo que a la humanidad se nos había olvidado cómo vivir según el plan de Dios. Y ahora Jesús nos dice a nosotros, con su palabra y su ejemplo, que el reino de los cielos, el reino de Dios es de esfuerzo. Y nos habla bien claro, el demonio nos engaña y al final no nos da nada. Te hace caer en una trampa muy grande y de ahí ya no te levantas. Y ahí de ti sí caes, ¿no? Pero sin embargo Jesucristo nos dice que desde entrada, y como dice otro dicho popular, bajo advertencia no hay engaño, y la advertencia es para que nosotros aprendamos y entendamos qué camino vamos a recorrer y las consecuencias. Cuando uno se casa, por ejemplo, te dicen y te explican en las pláticas prematrimoniales que el compromiso del matrimonio implica pues enfrentar a veces ciertas dificultades, ¿no? Por eso la promesa es, estaré contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y de esa manera, pues uno ya sabe dónde se va a meter, ¿no? Sabes cuáles son los beneficios y los sacrificios y las consecuencias de una buena decisión o una mala decisión. Entonces, Cristo cuando nos dice el reino de los cielos se consigue solo con esfuerzo y solo los esforzados lo conquistarán. También nos pone en otro texto y en toda su predicación Jesús va a hablar del que busca un tesoro y lo encuentra, va y vende todo lo que tiene, renuncia y compra el terreno donde está este tesoro. El minero tiene que escarbar una vez que encuentra la veta, ¿no? Se trata de esfuerzo. Obviamente que al final no eres tú el que consigue las cosas, porque es obvio que Dios es el que nos da muchísimas cosas. Nosotros nada más hacemos la parte que nos toca. En la cultura del trabajo, en la cultura de la ocupación, no es lo mismo que la cultura del entretenimiento, que puedes caer en la pereza. Hay que ocupar la mente. Mi abuelo decía otro dicho popular, que ya lo he mencionado algunas veces aquí, mientras descanso hago adobes. O sea, mientras descanso, o sea, hay que estar ocupados. Son 100,000 millones de neuronas que tenemos que ocupar de una o de otra manera. Puedes estar leyendo un libro descansando, por ejemplo, del trabajo físico. Puedes escuchar música y enriquecer tus pensamientos y estás también haciendo otra actividad que te enriquece. El esfuerzo nos lleva al cielo. En la cultura del entretenimiento y de la pereza, de la asedia espiritual, pues vas camino a tu destrucción, al pecado, a un pantano donde te vas hundiendo poco a poco, porque un pecado te lleva a otro pecado y así. De la pereza pues vendrán la rabia, la impotencia, el robo, etcétera, etcétera, etcétera. El reino de los cielos, dice Jesús, y bien clarito nos lo demuestra en la cruz también, cuando nos regala su amor demostrado en un sacrificio hasta el final. Dice que el que ama
da la vida por sus amigos, por los demás. Una mamá no aborta, da la vida. Un sacerdote no lastima, da su vida por su comunidad. Un servidor público no cae en corrupción, vive y lucha en el esfuerzo por el bien común, sacrificándose para que la comunidad esté bien y en paz. Un profesor se dedica a sus alumnos y ahí está la alegría de vivir. El artista, el poeta, el músico va creando. Y de esa manera, claro que eso requiere sacrificio. El poeta, pues el pintor tiene que estar ahí para crear un espacio, un cuadro, un mural agradable a los demás, ¿no? Pero ves, hay que esforzarse. El camino del bien es angosto y pocos entran, dice Jesús. El camino del mal es ancho y muchos entran. Entonces tú escoge. Obviamente que pues cada uno en la libertad que tiene, en la voluntad que tiene, si la usas bien, eso va a requerir esfuerzo, fidelidad, empeño, constancia y perseverancia, porque también hay otro dicho popular que dice que del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado. Otra de las virtudes que tenemos que tener como cristianos y como personas es la templanza, la fortaleza. Tenemos que ser constantes, perseverantes. Eso pues requiere mucha constancia, mucha oración y saber que Dios es nuestra fuerza y nos ayuda. Y Jesucristo en la casa de Nazaret nos enseñó, la Virgen María le enseñó a Jesús también y San José a caminar en esta tierra. Como humano él tuvo que aprender, como Dios pues obviamente sabía todo, ¿no? Eso lo entendemos. Pero fíjate cómo Jesús nos enseñó el camino del esfuerzo. Por eso cuidadito con esa trampa. No sé si se dan cuenta o se dieron cuenta que hubo un tiempo en el que por ahí llegó el telar de la abundancia o la flor de la abundancia, que tú dabas supuestamente un dinerito y te daban casi 300,000 pesos, pero tenías que traer a otros, pues más bien eso era un robo, un engaño, ¿no? Y como dice el dicho popular, que bien decía mi abuelita, que el dinero no se da en los árboles, ¿no? Entonces hay que esforzarse, demasiado bueno para que fuera cierto. Y lo mismo pasa en la trampa de algunas sectas que vienen de Brasil, Estados Unidos, donde te prometen que si tú te vas a ese grupo te va a ir requete bien, tus negocios van a funcionar muy bien y que esto, aquello, lo otro. La teología de la prosperidad le llama, ¿no? Pero eso es una interpretación equivocada del Evangelio. No, el Evangelio nos invita al esfuerzo, la dedicación. Claro que es Dios el que hace todo, ¿no? Tú nada más comparte, como dice el Evangelio, tus 5 panes, 2 pescados, lo demás, la multiplicación de los panes las hace Jesús. Pero Jesús quiere que tú saques la parte que te toca. Obviamente Dios tiene poder, pero qué chiste tendría la vida si las cosas nos lleven así. De hecho, a quien le dan mucho, luego no lo valora, ¿no? Los que educaron a sus hijos dándoles todo, se creen con derecho a todo y hasta te gritan, los dañaste, los lastimaste. Y ahorita que las cosas se están poniendo difíciles, muchos se están suicidando en Europa porque no saben qué hacer, encerrados y sin ciertos beneficios que les dio la sociedad de consumo, que ahorita ya no pueden comprar, ¿no? Porque la tarjeta de crédito está saturada. Entonces, la cultura del esfuerzo nos ayuda a tener también la satisfacción de realizar algo. Claro, después, una vez que consigas algo, no te lo atribuyas todo a ti. Es una relación de personas, de situaciones, de oportunidades que se nos dan en la vida, de cosas y de Dios principalmente. Pido a Dios que te bendiga y en estos días no acudas a brujos, curanderos, espiritistas, a que te lean las cartas, a sectas. En esa desesperación por el duelo que todos traemos, no caigas en violencia, en lastimar a los demás, en buscar, como dijimos en el programa anterior, a ver quién te la paga. No. Tenemos que resolver nuestros duelos con responsabilidad, con creatividad, con resiliencia, con la ayuda de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros y siguiendo el ejemplo y el camino de Jesús y de los santos. Pido a Dios te bendiga, vamos a una pausa y luego regresamos. Pues ya estamos aquí, gracias a Dios y a ti que tienes paciencia. Dios te cuide y te bendiga. Vivimos tiempos hermosísimos donde la humanidad llegó a un desarrollo formidable en ciencia y tecnología. Tendríamos que estar también a la par en un desarrollo espiritual, pero curiosamente cuando pues por error el ser humano entra en una seguridad económica, científica, de repente olvida la parte espiritual, pero bueno,
ahorita que está sucediendo esta pandemia, tenemos que tener mucho cuidado de volver al amor de Dios, para no entrar en estado de confusión, porque ya ves, la ciencia no nos ha resuelto el problema. Cuando inició la pandemia, me mandaron un meme donde aparecen unos personajes orando, un sacerdote católico, un protestante, un maometano, un budista y un científico escribiendo en un pizarrón, y en la parte de abajo decía: Dios no te va a salvar, te va a salvar la ciencia. Y quien me lo envió lo hizo en tono de burla, porque sabe que yo soy sacerdote, y yo le contesté, ahí sí le contesté. Comúnmente no contesto ese tipo de provocaciones, pero sí le contesté: mientras la ciencia te salva, reza, porque hasta ahorita, de lo que yo sé, no se ha encontrado la cura para esta pandemia. Un pequeño virus, dijo el padre Cantalamessa en la predicación del Viernes Santo, está poniéndonos en nuestro lugar, porque de repente mucha soberbia hizo que el ser humano se creyera más de lo que él es. Somos hijos de Dios, es verdad, somos criaturas formidables, que tenemos mucha creatividad y desarrollamos con la ciencia y la tecnología pues muchas cosas que nos facilitan la vida, pero hay que tener cuidado de no creernos más de lo que somos. Una vez que te hayas esforzado y logrado cosas, pues simplemente tienes que decir gracias a Dios y de esta manera regalarte a ti, sí, la satisfacción de haber logrado algo, pero también regálate una puerta abierta que es la que Cristo resucitado nos da. Hay que tener cuidado de no caer en la soberbia o caminar sin rumbo. En esta situación de duelo, los que nada más creen en la ciencia, pues se pueden desesperar, ¿no? Pueden llegar a la locura, la desesperación te puede llevar a la violencia o a buscar culpables, ¿no? En épocas anteriores en nuestra sociedad, hasta gente religiosa, pues, buscó chivos expiatorios, mataron brujas, judíos, pero era la desesperación de una sociedad que no supo manejar bien sus duelos y buscó culpables. Ahorita hay que tener mucho cuidado, porque con los medios de comunicación agarramos chivos expiatorios por todas partes, pero de nada sirve que tú descargues tu rabia, como dijimos en el programa anterior. Ya no busco quién me la hizo, sino quién me la paga. Sí, pero pueden pagar inocentes nuevamente. Se supone que ya nos desarrollamos científicamente, tendremos que desarrollarnos intelectualmente, espiritualmente. Entonces ya entendemos muchas cosas, ya las sabemos, entonces nada más que hay que aplicarlo como en lo concreto, como nos enseñó Jesús en Nazaret, San José, la Virgen María, los santos. El mensaje de Cristo es muy práctico, nos enseña a vivir. Hay que leer el Evangelio. Tanto los dichos populares como el Evangelio de Jesús nos enseñan a vivir en lo práctico, en lo cotidiano, en nuestra sociedad, en el tiempo actual, en lo que nos tocó vivir, como dice el Concilio Vaticano II, y hay que saber interpretar los signos de los tiempos para poder, no es que sea castigo de Dios, ni dicen en las teorías de conspiración que alguien lo hizo, que sí es la venganza de la naturaleza, que la contaminamos, la venganza contra la humanidad contaminante, ¿no? No, hasta ahorita pues están acusándose Estados Unidos y China a ver quién lo hizo, pero eso no sirve de nada. También hasta los gobiernos buscan, en un mal manejo de su duelo, buscar un culpable, pero pues eso no sirve. Que una autoridad busque culpables se ve muy mal, porque hace que la misma sociedad que lo escucha o sus seguidores caigan en ese juego y pueden ir a matar o a lastimar o a agredir en los medios de comunicación, redes sociales o en la realidad. El buen manejo de un duelo nos puede llevar a, como dicen los psicólogos, un problema ya no es un problema, es una oportunidad. Y una persona resiliente aprovecha esa circunstancia para sacar lo mejor de sí, como lo hizo Cristo. Claro, sí sufrió, esa es la parte que a veces muchos no queremos, ¿no? Pero mientras estamos vivos, de hecho la vida pues es, al nacer, dicen los psicólogos, tienes que hacer un esfuerzo grande. Mamá, los médicos y el niño tienen que cooperar también. Si el niño dice, no, pues hay que nazca yo solo sin ningún esfuerzo, pues no. De hecho la misma vida lo jala a continuar hacia adelante. Y lo mismo pasará en las situaciones problemáticas, las situaciones emocionalmente difíciles, donde el niño tendrá que otra vez volver a nacer, empujarse. Y ya no será un parto físico, será un parto espiritual. Por eso cuando Nicodemo va con Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Pues tienes que nacer de nuevo, te tienes que esforzar. Bueno, pues vivimos en una sociedad que nos vende en la mercadotecnia cosas y nos engaña propiamente. Ahora, lo malo es que compramos el engaño. Pensamos que por comprar una faja y sentado en la comodidad
del sillón viendo tele vas a bajar ¿cuántos kilos? Y ahí están las bajas guardadas en el closet y no bajaste de kilos, mejor. Y en la parte baja dice, y te lo dicen bien claro, aunque en la publicidad te engañan que si no está contento con el producto le regresamos su dinero, pero en la parte de abajo dice, coma frutas y verduras sí, y haga ejercicio. Entonces mejor haz ejercicio, come frutas y verduras y no gastes en no solamente tu dinero, sino tu expectativa de a ver quién te va a resolver tu problema. No, mi hermano, tu problema lo tienes que resolver tú y luego de paso, si puedes ayudar a los demás como Cristo nos enseña a ayudar a los demás, pues órale. Entonces vas a tener un plus en tu vida y el mundo por donde pases vas a dejar huella, no un tiradero, como decía mi abuelita. Pues vivimos tiempos donde las oportunidades que tenemos están listas para que nosotros nos desarrollemos. Saca lo mejor de ti, órale, te estás tardando, como dicen en mi barrio, ¿no? Pido a Dios que te bendiga y te conceda fortaleza. Vamos a una pausa y luego regresamos para ya despedir nuestro programa y gracias por tu paciencia. Qué bueno que estás aquí, gracias a todos los que se esfuerzan por hacer algo bueno en su vida. Vivimos en una sociedad donde de manera equivocada descalificamos a los otros y no es correcto. Aquí quisiera dar un reconocimiento al Papa, que es un gran hombre, a los obispos, cardenales, sacerdotes, misioneros que van por el mundo anunciando su palabra calladamente, no lo anuncian, no lo dicen, no lo publican, porque el mensaje de Jesús es que no sepa el demonio lo que haces en el nombre de Dios. Felicidades a todos los que se esfuerzan, un reconocimiento a cada uno, al seminarista, al joven, al voluntario, al enfermero, la enfermera, a los profesionales de la salud, a los gobernantes que están haciendo la parte que les toca y que la sigan haciendo mejor, y a cada uno de los que están ahí luchando y trabajando en casa, papá, mamá, a las mamás en el 10 de mayo, en su día, aunque no vaya a haber muchos festejos, pero pues, se les reconoce el esfuerzo que hacen, y a las mamás difuntas pues Dios ya les dio su reconocimiento con la recompensa del cielo. Que Dios me los cuide, su servidor y amigo Padre Chuy, sean felices si se puede, con ayuda de Dios y en el esfuerzo diario. Tú saca tu día y mañana pues ya será otro día, con que saques este día sin perder el horizonte, por supuesto. Hasta la próxima.